directamente ya con el ingeniero se van a ver el lunes para el examen, ¿no? Ya repasando conmigo el día de hoy lo que es teorema, que correspondía con el ingeniero. Ahora sí vamos a compartir la pantalla. Ya. Se nota, ¿no? Habíamos quedado... Ya. Habíamos reducido este circuito. Y ya creo que no hay la otra hojita. Y ya, era este circuito el que faltaba, el que les había dicho que tenían que resolver. Ay, ven un momentito. Y bueno, los que querían, ¿no? De todos formas lo vamos a resolver conmigo, obviamente, para ver cuánto tenía que salir el valor de la resistencia y la tensión, o en algún caso la fuente de corriente y de la resistencia. Ya. Ya como el circuito está desde cero, entonces vamos a comenzar desde cero. De igual forma me ayudan con los cálculos para poder... Vamos a culminar este ejercicio y repasamos lo que es teorema, divisor de corriente y de tensión. Ya. Si no me equivoco, aquí habíamos reducido. Tenemos dos resistencias en serie, la de 12 y la de 13. Aquí teníamos serie. Vamos haciendo paso por paso. Además, no recuerdo qué transformación habíamos hecho, pero de notar aquí que el terminal o el nodo B también es todo esto. Y por lo tanto, si estiramos el cable, ¿no? Por decirlo así, hasta este punto sigue siendo el nodo B. Ahora en el siguiente circuito que voy a dibujar va a cambiar un poco, ¿no? Pero es el mismo circuito. El hecho que lo hayan movido el nodo un poquito más arriba era para confundirles nada más. Entonces se mantiene nuestra fuente de 9 voltios, la resistencia de 8 y la de 2. También la fuente de 3 amperios se mantiene. Aquí tenemos el terminal A. Todas las reducciones que teníamos que realizar era en base a la ley de Ohm. No podemos aplicar lo que es leyes de Kirchhoff y todo aquello. Tenemos que llegar a la mínima expresión de este circuito. Aquí estaría el terminal B. Vamos a tener una resistencia, en este caso de 25. Y aquí, más o menos 5 voltios. Hasta ahí. Como ven, solo era mover un poquito el nodo para que podamos diferenciar. Ahora, ¿qué podemos reducir tal vez, no? Si bien podemos hacer una transformación de fuentes aquí, o en todo caso mantenerlo y hacer una traslación de fuente aquí. Tenemos una rama con una fuente de corriente, por lo tanto podemos hacer la traslación aquí y aquí. Ahora, haciendo el análisis de transformar, por decir, aquí a una fuente de corriente y en paralelo con una resistencia, no va a influir mucho. En todo caso, se van a tener que eliminar la resistencia de 11, que está entre los terminales A y B. Así que por el momento no nos sirve transformar esa fuente. En la parte superior tampoco hay transformación. Entonces, el único paso y el más visible es hacer la traslación de fuentes con esta fuente de corriente. ¿Cómo realizamos la traslación? Va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a hacer con un color verdecito. Ya. Vamos a eliminar lo que es nuestra fuente de corriente de esta rama y la vamos a trasladar a las ramas a las que estuviera conectada. Aquí y aquí. Y ahora, ¿en qué sentido van a ir? De A a B va a ir en este sentido. Aquí no tiene nombre el nodo, le vamos a poner C, solo para que se den cuenta. Va a ir de A
perdón, de C a A. Así, haciendo la traslación. Y por lo tanto, esta rama va a desaparecer. Ahora dibujando el circuito originalmente, ¿no? ¿Cómo quedaría? A ver, aquí lo vamos a hacer. Ya. Se mantiene nuestra fuente de tensión, más menos 9 voltios. Y le hemos puesto nombre a este nodo. La resistencia de 8 se mantiene. El terminal A y B obviamente no tienen que desaparecer, no se les puede suprimir. La resistencia de 2 y la resistencia de 11. Más, aquí tenemos una caída de tensión. Aquí tenemos los 25 ohmios. Se mantiene nuestra fuente de 5. Y las corrientes, las fuentes de corriente. Por el espacio estoy dibujando de esa forma. Y ambas obviamente van a ser los 3 amperios. Listo. Aquí no se nota muy bien. Ya haciendo esa traslación tal vez se dan cuenta que podemos hacer nuevamente una transformación de fuentes, en este caso a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Eso lo vamos a hacer con azul, tanto en esta parte como en esta parte. Aquí lo vamos a dejar pendiente y haciendo la transformación de una fuente de tensión en serie, entonces nos conviene por el momento dejar los 25 ohmios y la fuente de 5 voltios, haciendo la transformación en este circuito. Ubicamos los terminales, aquí le habíamos puesto C, y aquí se mantienen los 8 ohmios, y en este caso vamos a tener en serie con una fuente de tensión. El sentido. Ya, sabemos que va de menos a más. No puedo dibujar en este momento los signos, pero a ver si se nota. De menos a más. Por lo tanto, nuestra fuente de tensión va a tener ese sentido. Más menos. Y ahora el valor de esta fuente. Es básicamente la ley de Ohm. Aquí vamos a multiplicar los 8 ohmios por 3 amperios. Y esto nos da los 24 voltios. El valor de nuestra fuente. Y esto está conectado al terminal A. La resistencia de 2 no sufre cambios. Se mantiene nuestra fuente de 9 voltios. Aquí arriba. No sufre cambios por el momento. ¿Qué más? La transformación entre A y B. Ya podemos hacer la transformación. Entonces, aquí vamos a tener la resistencia de 11, se mantiene en serie con nuestra fuente de tensión. De la misma forma, aplicamos ley de Ohm. Van a ser los 11 ohmios por 3 amperios. Y esto nos da hay el sentido de menos a más. Menos más. Y esto nos dan los 33 voltios. ¿Qué más? Se mantienen los 25 ohmios. Y la fuente de 5. Y aquí obviamente está el terminal B. Hasta el momento está así. Ahora, ¿qué podemos reducir aquí? A simple vista. A ver, con otro color, con rojo. Podemos reducir lo que es las fuentes de tensión. Están en serie. 24 con los 9 voltios. Esta fuente con esta fuente. Podemos hacer esa reducción como primer paso. No se tiene otra resistencia para sumar tampoco. Entonces podemos
hacer esa reducción primeramente. Verificamos el sentido. Estamos yendo del terminal A. Tenemos la fuente menos más. Avanzamos, llegamos a la fuente de 9 voltios. Estamos yendo de más a menos. Por lo tanto, aquí se resta. Quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos nuestro terminal C. Bueno, el terminal C ya es secundario. Si bien lo ponemos o no. Los principales son el A, que se va a mantener, y el terminal B. Aquí tenemos 33 voltios, resistencia de 2, los 25 y más o menos 5 voltios. ¿Ya? ¿Qué más? Estamos haciendo la reducción. Como este es un terminal secundario, ya que solo une 2 ramas, entonces no es indispensable anotarlo o no. Y ya, ubicamos dónde está conectado. Aquí también le podemos poner nombre, terminal D. Las fuentes están conectadas entre A y D. Y aquí estaría ubicado nuestro terminal D. Reduciendo, tenemos nuestra resistencia de 8 se mantiene y vamos a reducir a una sola fuente. Tomamos el sentido del mayor, obviamente, que es el de 24. De menos a más, así. Menos, más, así quedaría. Entonces, 9 menos 24 sería, eso lo voy a anotar aquí. Reduciendo las fuentes en serie. 24 menos 9, porque tienen sentidos diferentes, ¿no? De ello, bien. Ahora sí. Y los está ubicado aquí. Ay, denme un segundito, por favor. Ya, continuemos. Nos habíamos quedado en las fuentes. Ya, aquí era 15. 15 voltios. Y hasta el momento tenemos un poquito más ordenado el circuito. Ahora, si bien podemos hacer una transformación en la parte superior, aquí, como ven, la resistencia de 8 y de 15 voltios, la fuente de 15, la podemos transformar al inverso, que sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Y esto para qué? Tal vez, ¿no? Para reducir con la resistencia de 2. Todavía no es recomendable hacer la reducción aquí. Todavía. Ninguna transformación. Entonces, ese otro pasito lo haremos. Ya, ubicamos los terminales. A, B y aquí está ubicado el D. Se mantienen los 11, 33 y 25. Aquí 11, la fuente de 33. Lo propio aquí y aquí. Y ahora los sentidos. 33 voltios y 5 voltios. Resistencia de 25. La resistencia entre A y D es de 2 ohmios. Ahora, hacemos la transformación en la parte superior, habíamos dicho, despejando de la ley de Ohm. Despejamos corriente, que es el valor de la fuente de corriente. Va a ser los 15 voltios dividido entre 8. Eso con 2 decimales me van a dictar. Ya, entonces aquí vamos a tener la resistencia de 8 que se mantiene en paralelo con la fuente de... Ya, la fuente de corriente. El sentido de la fuente va a tener este sentido, de menos a más. Entonces, así. Con 2 decimales, 15 entre 8, por favor.
1.88. Ya, 1.88 amperes. Otra reducción. 8 y 2 ohmios están en paralelo. Comparten los mismos nodos. Para recordar, entonces, el paralelo de esto medita. Vamos a hacerlo paso a pasito, para que recuerden también. Vamos a tener una sola resistencia. Se mantienen los 11. Los 33 voltios. Terminal B. Acomodar todos los valores. Ya. 5 voltios. El paralelo de la resistencia meditan 1.6 ohmios. 1.6, ya. 1.88. Listo. Ahora, aquí lo que podemos hacer es nuevamente transformar esto a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Como ven, finalmente va a quedar un circuito en serie. Y vamos a hacer la reducción pertinente. Ya, aplicando ley de Ohm. Resistencia, 1.6. Corriente, 1.88. Esto medita. Y el circuito va a quedar así. Terminal A. 1.6 se mantiene. En este caso vamos a tener en serie con la fuente sentido de menos a más. El terminal D que le hemos denominado. Sí, ya. Los 25 ohmios, los más menos 5 voltios, los 11 ohmios y finalmente los 33 voltios. Ya. Como ven, el nodo D también llega a ser un nodo secundario, porque solo está uniendo dos ramas. Entonces, lo podemos obviar, pero ya ahí está. ¿Cuánto es el valor de la fuente de tensión? 3.01 voltios. Ya, voltios. Entonces, lo que podemos hacer, todavía sin eliminar nada de los terminales A y B, hacer la reducción en serie entre estas dos resistencias y reducción de fuentes en serie. Seguimos con los terminales A y B. Estos terminales no tienen que desaparecer, que es en base a eso donde realizamos la reducción. Mantiene los 33 voltios. B. Y aquí nos va a quedar finalmente una resistencia de 26.1. Y ahorita vamos a verificar el sentido. Está muy feo. Ya. De nuestra fuente. Verificamos el sentido. Podemos partir ya sea de A o de B. Por decir de B, avanzamos, nos encontramos con la fuente. Vamos de menos a más. Seguimos avanzando y la otra fuente va de más a menos. Se resta. Por lo tanto, va a ser 25 menos, lo voy a anotar, 25 menos 3.01. Y el sentido del mayor, obviamente, vamos a tomar. Pero no es 25, 5 voltios. El sentido del mayor es el de 5 voltios. Eso es 2 punto algo, creo, ¿no? A ver, lo voy a anotar con rojito. 5 es los verdes. 5 menos 3.01. Y ese es el valor de la fuente. ¿Cuánto es? Están prestando atención. 1.99. Casi 2, ¿no? Ya. Aquí. No podemos hacer la reducción en serie, pese a que se puede, porque se eliminaría. Sí, dime. La suma de resistencias 26.6 sería. Ay,
Ah, cierto. Pero, gracias. Ya. Como les decía, no podemos hacer la reducción en serie entre estas dos resistencias, pese a que están en serie, porque los terminales A y B se anularían. Lo que sí bien podemos hacer es hacer la transformación nuevamente aquí y aquí para reducir a solo dos elementos en este caso, una resistencia y una fuente de tensión o de corriente. Para aquí vamos a transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Calculamos corriente. Va a ser 33 voltios dividido entre la resistencia, 11. Lo propio en este lado. Va a ser 1.99 voltios dividido entre 26.6. Y ya, no se nota. Eso me van a dictar en un momento. En otra hojita lo vamos a hacer. Ya. Aquí ubicamos el terminal A y el terminal B. Vamos a tener la resistencia en este caso de 11 en paralelo con la otra resistencia que es 26.6. Y como son solo dos terminales, dos nodos, entonces, ya sea que lo dibujemos en este sentido o en este sentido, es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a hacer referencia a cada lado para diferenciar, ¿no? De cuál fuente se trata. El sentido, de igual forma, lo verificamos. De menos a más. La corriente va a ir en ese sentido. El otro, de la misma forma. Entonces, la corriente. Aquí y aquí. En ese sentido. Ahora los valores. 33 dividido entre 11. A 3. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Y el otro era 1.99 dividido entre 26.6. No sé si se nota. Eso por favor me digita. 0.07. 0.07 amperes. Ya. Nuevamente reducimos. Aquí. Reducimos en paralelo. Además, tenemos... Ay, no puedo... Ya. Fuentes de corriente en paralelo. Cuando tenemos fuentes de corriente en paralelo, podemos hacer la reducción. De la misma forma como hacemos en fuentes de tensión, se puede reducir fuentes de corriente, pero cuando están en paralelo, ¿no? Obviamente. Como ambas tienen el mismo sentido, van de B a A, en este otro lado igual de B a A, las corrientes se suman. No, en la parte inferior lo voy a hacer A. Vamos a tener una resistencia y en paralelo con una fuente de corriente. Va a tomar el sentido obviamente del mayor, pero como son del mismo sentido, de cualquiera, ¿no? 3.07 amperes. El paralelo entre 11 y 26.6. Me dictan. 7.78. 7.78. Obvios, ¿no? Yo no estoy anotando las unidades. Ya. Hasta ahí podría ser ya nuestra solución, porque es una reducción mínima. O si bien hacemos nuevamente la transformación aquí a una fuente de tensión, que van a ser 7.78 ohmios por 3.07 amperes. Van a tener a ver las dos soluciones que podrían ser, ¿no? Que son las reducciones mínimas. Ahí ve el sentido de menos a más. El valor de la fuente meditan. Aquí se mantiene los 7.78. 23.88. Ya, esto puede ser aproximadamente 24 voltios, si queremos ser precisos.
Y ahí está, ambas soluciones son válidas, porque es la mínima expresión. Y ya, nos queda 3 minutos, por favor, rapidito su asistencia al chat de Zoom. 28 nombres es lo que tiene que ver. Y ya, bueno, si se corta de todas formas, vuelven a ingresar, vamos a repasar lo que es un poco de teorema divisor de corriente y de tensión. Si es Oxy, en la primera parte del ejercicio yo tengo una duda de cómo distribuyó la tensión. tensión, ¿dónde está? Al distribuir la fuente de energía, mejor dicho. A la de corriente. Ah, ya. Ahora lo vamos a dibujar con rojito. Ya. Cuando hacemos, bueno, a ver, repasaremos esa partecita donde está traslación de fuentes. Ya, aquí está. Bueno, les digo, si en caso la traslación, aquí como ejemplo, ven, de estas ramas donde quieren transformar o trasladar a las otras ramas, aquí, como ven ejemplo, ¿no? Si en caso habría la posibilidad, ¿no? De que ustedes hayan puesto la corriente diferente, por decir esta, aquí voy a poner el ejemplo, en este sentido, así, por decir, ¿no? Ustedes lo han puesto porque va así. O se han equivocado, ¿no? Por decir. O bien la corriente o los valores van a diferir en decimales. O, denme un segundito, ya nos tenemos un minuto. Voy a copiar la asistencia. Un segundito, por favor. Y así se corta, igual vuelven a ingresar. O si bien les van a salir valores negativos. Ahora, si en el preciso caso, ahorita voy a explicarles cómo yo he distribuido la fuente de corriente a las demás ramas. Denme un minuto que copiaré la asistencia. Continuamos. Ya. Vamos a ver qué parte. Aquí era donde está. Sí, aquí. Ya, bueno, no sé si está su compañero. Sí, aquí. Ya. Como les decía, si por decir, ¿no? Se equivocan en el sentido. O bien les va a diferir mucho el resultado, o ya sea solo en decimales. Todo depende de los valores. Pero para que esto no ocurra, a ver, les doy el siguiente tip, por decir, ¿no? Para que ustedes se les haga más fácil hacer la traslación y en su examen también tal vez les sirva. Ubican la fuente de corriente. Van a la parte de la punta de la flecha. Este lado, en este caso, ¿no? Lo llevan a las demás ramas, a las más cercanas. En este caso, si llevamos la punta, es como si fuera la corriente, se va a ir así. Lo propio para la parte inferior. Llevamos a las demás ramas. Así. Y ahorita le vamos a dar el sentido. A la última rama que nos falta, aquí. Y identificamos cómo va a ir la flecha. O sea, la flecha, solo en la flecha, en la punta de la flecha es donde se van a ubicar. Y eso es lo que se refleja aquí. Y ahora en el ejercicio, donde yo he distribuido. Bueno, disculpar, tengo unos gatitos. Aquí. Y ya. De la misma forma, ubican la punta, donde está ubicada la fuente. La llevan a los nodos donde quieren hacer la traslación. En este caso vamos a ir así. La flecha va a ir así. Los otros. Bueno, parece la misma rama, pues no está aquí dibujado hasta aquí abajo. También va a ir así. Pero ubicando claramente de dónde a dónde. En este caso, ¿dónde cerraría? Aquí cerraría. Y el otro cerraría con el nodo de abajo. Y así,
pueden hacer la traslación, que es bastante sencillo. Solo es tomar la punta y llevar a los nodos donde quieren transformar, ¿no? O sea, donde quieren hacer la traslación de la fuente. No sé si me dejo entender. Toman la punta y a los nodos donde quieren llevar a las ramas. Es decir, ¿no? Ingresa la corriente aquí la punta y lo queremos llevar a este nodo. Lo propio aquí. Pero este nodo tiene, aquí lo habíamos denominado C, aquí D y lo propio. Va a ser en ese sentido. Para A y B, que habíamos dicho que es el mismo nodo. Tomamos la punta, lo voy a hacer con verde, lo llevamos a A, aparentemente el mismo sentido, pero comparte con el nodo B. Entonces, conectamos la cola de la flecha con el nodo B. Y ahí ya tienen los sentidos. Ese es un tip que tal vez les puede servir, pero no lo pongan arbitrariamente, ¿no? Porque si no nos van a diferir mucho. ¿Se ha entendido o nada? Siempre. Para volver a explicar si no. Este sigue siendo el nodo B. Solo toman la punta de la flecha y lo llevan a las ramas, nada más. Y se acomoda el sentido, como ven, trasladan la fuente, tomando en cuenta siempre la punta y al nodo, donde quieren llevar. Aquí y aquí. ¿Se ha entendido o me dejo entender? Sí, Oxy, ¿se entendí? Básense en la punta nada más de la flecha para hacer la traslación. Nada más. Luego ya la cola lo unen donde es la rama, o sea, donde acaba, ¿no? Ya. Me imagino que no hay preguntas. En la parte final. Ya, a ver, vamos a la parte final. ¿Dónde era eso? No es este ejercicio. Aquí era. Ya. Aquí me dicen, ¿no? ¿Por qué no hacer esta? Y a ver, recordemos un poquito, ¿no? ¿Cuándo reducen fuentes de corriente y fuentes de tensión? Aquí lo voy a poner B para las fuentes de tensión y con rojito. Se reducen las fuentes de tensión, ¿no? Hablamos de estas, más, menos, es más, cuando estas están en serie. No pueden reducir cuando las fuentes de tensión están en paralelo. No hay reducción. Dirán tal vez, no, ¿por qué no hacemos, por decir, no, aquí tienen 2 voltios y aquí 5 voltios? ¿Por qué no sumamos? ¿No? Porque la tensión en paralelo en cualquier circuito, si no hay elementos en medio, es la misma. No puede ser que aquí hayan 5 voltios y aquí 2 voltios. Por ello no se hace la reducción en paralelo. Cuando tienen este caso, no pueden hacer la suma. Cuando tienen 2 y 5, las fuentes de tensión en serie, ahí sí pueden hacer la suma y reducir a una sola. En este caso van a ser 7 voltios, no van a tener la reducción de una sola fuente. No hay este caso. No pueden hacer la suma. Ahora lo propio con las fuentes de corriente. Es por decir el inverso, ¿no? Vamos a hacer con verde. Para corriente. Si tienen fuentes de corriente en serie, así, ¿no? Las fuentes de corriente, 1 amperio y 3 amperios, por decir, ¿no? No pueden hacer la suma, porque la corriente en un circuito en serie es la misma. No puede ser que aquí tengan 1 amperio y aquí 3 amperios. Por lo tanto, este caso de sumar 1 amperio con 3 amperios no es válido. ¿Dónde se hace la suma? O resta en este caso, cuando tienen fuentes de corriente, en este caso, en paralelo. Puede ser 1 y 3, ¿no?
Ahí sí pueden hacer la suma. Y ahora, ¿en qué caso se resta? No habíamos repasado. En caso de por decir que los 1 amperios tenga este sentido. Como no tienen el mismo sentido, se restan, pero toman el sentido del mayor, es decir, este, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, imagino que todo está claro. Ya. Si no hay preguntas, entonces repasaremos lo que es teorema divisor de tensión y corriente. ¿Cómo reducir? Obviamente va a ser 0. Y ya no importa el sentido porque van a ser 0 amperios. Bueno, ya, si no hay más preguntas de reducción de fuentes, pasemos al repaso. Aquí hay un circuito bastante cortito. Ya. Bueno, como es repaso, a ver, va a ser random. Ya. Pondremos como dato, ¿no? Encontrar la tensión aquí. B6 la pondremos. Ya hemos hecho esto conmigo, vamos a repasar. La tensión en la resistencia 6, la B6, lo que vamos a encontrar. Pero aplicando netamente lo que son teorema divisor de voltaje y teorema divisor de corriente. Como esto ya hemos hecho el lunes conmigo, entonces yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular todo aquello? Ya. Si bien tenemos, si se dan cuenta, una fuente de corriente aquí y una fuente de tensión, podemos comenzar ya sea de este lado o de este lado. Y el camino es cortito. Por un camino y por el otro también. Vamos a hacer por los dos para que a medida también ustedes practiquen y mediten, ¿no? Porque el teorema no era muy complicado. Ya, a ver, comenzaremos por este lado. Por el lado azul. Que claramente es una fuente de corriente. Cuando tenemos fuente de corriente, directamente podemos asumir o aplicar el teorema divisor de corriente, el TDC. El que nos dice tenemos una fuente de corriente en paralelo con 2 resistencias o n resistencias, pero netamente en paralelo. Y aquí la única resistencia en paralelo, por el momento, sería 10. Aquí. Pero me equivoco, estuviera yendo en este sentido la corriente. ¿Por qué? Tal vez me dirán, ¿no? Porque al tener aquí el nodo A, le voy a denominar, ingresando esta corriente de 3 amperios, se va a distribuir entre la resistencia de 10 y la de 8. Por lo tanto, ingresa una, salen 2, porque hay 2 ramas. Además, los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de resistencia son caídas de tensión. Y la corriente en caídas va de más a menos. Más a menos. Más arribita. De más a menos. Y aquí, a ver, le voy a denominar con el subíndice de cada resistencia. I sub 10 y aquí I sub 8.
Ahora, si bien podemos hacer toda esta una reducción hasta tener el modelo, una resistencia como tal, el modelo del teorema divisor de corriente es tener una corriente alimentadora en paralelo con dos resistencias. ¿No? Aquí tenemos la corriente I y las corrientes, por decir, I1 y 2 que queremos calcular, que no conocemos. Pero no es necesario. Podemos aplicar directamente. Es encontrar corrientes aquí, pero no tenemos la resistencia. O bien, ese es el camino largo. Se puede, pero ¿con qué color lo voy a hacer? Ya, con amarillo. Les decía por este otro lado también, que es el camino más cortito. Que de igual forma se aplica el teorema divisor, en este caso de voltaje. Identificamos. Tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y para aplicar este teorema necesitamos reducir a dos resistencias, ¿no? El modelo nos dice una fuente de tensión de valor B en serie con una resistencia R1 y con otra resistencia R2. O bien podemos comenzar por ese lado, pero necesariamente necesitamos reducir a 2, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos reducir? Yo les pregunto. ¿Por qué lado quieren comenzar? Porque vamos a resolver con ustedes. Aquí le voy a poner nombrecitos. Aquí no lo voy a hacer. Ideas. O nada siempre. O podemos reducir tal vez en serie. O alguna transformación podemos hacer. Queremos encontrar B6. Yo voy a preguntar a Castellón Vilca. ¿Qué transformación o reducción podemos hacer para encontrar B sub 6? B sub 6 es lo que queremos encontrar. No sabría decirle, Oxy. ¿Alguna idea tal vez? Ya, a ver, voy a seguir preguntando. Esto les sirve a ustedes, ¿no? Para que si tuvieran dudas, el día de su examen no se perjudique, ¿no? A la hora de resolver. De Ramos Cáceres Cristian. ¿Qué reducción, transformación podemos realizar? No está Ramos Cáceres. A ver, otra persona. Ugarte Escobar Care. ¿Qué reducción podemos realizar para encontrar B6? O directamente se puede aplicar el teorema divisor de tensión o de corriente.
hacer la transformación. Sí, excelente. Como tenemos dos caminos, ya sea de este lado o de este lado, vamos a tomar ese complemento. Hacer aquí una reducción. No, perdón, una transformación a una fuente de corriente en este caso. Identificamos, tenemos una resistencia en serie con una fuente de tensión. Van a ser los 15 voltios dividido entre 3. No, y aquí van a ser 5 amperios. Tal vez así ya vamos a poder reducir un poco el circuito y aplicar lo que es el teorema. Divisor de corriente y de tensión. Como ven, es lo que acabamos de ver hace un momento, reducción de fuentes. Incluso, ¿no? Aquí les digo, pueden haber distintos análisis. Aquí, como ven, está ubicado un circuito en estrella. Podrían haber transformado a uno en delta. Podría ser, ¿no? Tal vez hay diferentes análisis. Depende de cómo lo puedan resolver. Y ya. Aquí tenemos los 8 ohmios, 10, 6 y la corriente de 3 amperios. Listo. Ya. Cuando transformamos, tenemos la resistencia en paralelo con la fuente de corriente. Aparentemente el circuito es hecho más largo, pero vamos a ir reduciendo. Y aquí el sentido. En fuentes de tensión y de corriente seguimos de menos a más en ese sentido. Así. Y aquí estarían ubicados los 5 amperios. Ahora, si bien podemos hacer nuevamente aplicar la reducción. Aquí ven dos fuentes en paralelo, ¿parece o no parece? ¿Alguien me puede decir si se suman, se restan o no? Se suman, Oxy. Se suman, Oxy. Aquí el paralelo de 3 y 6. Y ya, a ver, las personas que me dicen se suma. Nos ubicamos en la fuente de corriente de 3 amperios. Está conectado a este nodo que le hemos denominado A. Y a ver, aquí el nodo de abajo. Todo esto es un solo nodo. Ya. Aquí le voy a poner nodo C y aquí nodo D. Mejor. Estamos usando mayúsculas. Ya. La fuente de corriente está conectada al nodo A y al nodo C. La fuente de 5 amperios está conectada al nodo B y al nodo D. No están en paralelo. Por lo tanto, entonces, no hay suma entre 3 y 5. Para las resistencias de 3 y 6, esto básicamente sigue siendo el nodo B. 3 está conectado a B, 6 está conectado a B. En la parte inferior, de la misma forma, nodo D. Por lo tanto, aquí sí se puede hacer el paralelo entre 3 y 6, pero no la suma de las fuentes de corriente. Como ven, no están compartiendo el mismo nodo. Reduciendo, a ver nuevamente. Aquí tenemos el nodo A, los 3 amperios, la resistencia de 10 y los 8. El paralelo entre
3 y 6. ¿Me dictan, por favor? 2 ohmios. 2 ohmios. 2 ohmios, ya. Está bien, 2 ohmios. Ya, nuestra fuente de 5 amperios se mantiene. ¿Qué otra reducción podemos hacer? Este sigue siendo el nodo B. Y el nodo D. Aquí el nodo C. No podemos hacer en serie entre 8 y 2, por si acaso, ni 10 con 8 no están en serie, porque hay un elemento en medio, que es la fuente de corriente. Eso cabe aclarar por si acaso. Y a ver, lo que bien podemos hacer nuevamente la transformación, aquí, perdón, aquí, volver a lo que estábamos, ¿no? Nuevamente a una fuente de tensión en serie con una resistencia. ¿Para qué? Para poder reducir los 8 ohmios. Nuevamente, aplicando ley de Ohm. Ahorita vamos a aplicar el teorema divisor para repasar, pero repasando lo de hace un momento. Van a ser los 2 ohmios por los 5 amperios. Y nuestra fuente va a ser de 10 voltios. Estamos aquí. Ya. Haciendo la transformación nuevamente. Aquí tenemos 3 amperios y la fuente iba en ese sentido. Se mantienen los 10 y los 8 ohmios en paralelo con una resistencia de 10. Y aquí tenemos los 8 ohmios. Y voy a seguir dibujando los nodos para que se vayan dando cuenta. Nodo A, aquí el nodo C le hemos denominado. Y B está conectado al otro extremo de la resistencia de 8. Perfecto. Ya. Haciendo la transformación. Ojo, verifiquen también, ¿no? La resistencia de 2 ohmios y la fuente de 5 están conectados a los nodos B y D. Y aparentemente está D. Entonces, en base a esos también se tienen que conectar. Vamos a tener la resistencia en serie con una fuente de tensión. El sentido, de menos a más. Menos, más. El valor queda de 10 voltios. El valor de la resistencia se mantiene en cualquiera de las transformaciones. En este caso era 2 ohmios. Como ven, los nodos D y D se han vuelto secundarios porque solo unen 2 elementos. Mientras que el nodo A sigue siendo un nodo primario porque une 3 ramas. Denominados nodos son cuando unen 3 o más ramas. Y aquí solo he puesto para que se den cuenta, ¿no? El nodo B ya es como para omitirlo. Lo propio con el nodo D. Y ya, ahora aquí, sabiendo que el nodo B es secundario porque prácticamente estaría uniendo solo 2, entonces lo podemos omitir. Y aquí a simple vista tenemos 2 resistencias en serie. Van de la manita, por decirlo así. Y reducimos nuevamente. Aquí lo voy a hacer. Tenemos el nodo A, la resistencia de 10 y el nodo C. Nuestra fuente se mantiene porque vamos a comenzar por ese lado aplicando el teorema divisor de corriente. Tenemos nuestra resistencia de 10 ohmios en serie con nuestra fuente de tensión, más o menos 10 voltios. Nuevamente hacemos lo que es la transformación. Aquí. Con nuestro colorcito. Tenemos una resistencia en serie con una fuente de tensión. Queremos transformar a una fuente de corriente. 10 voltios dividida entre 10 ohmios. 1 amperio. Por lo tanto, aquí vamos a tener nuestro nodo A se mantiene,
la resistencia de 10 se mantiene, el nodo C se mantiene, la fuente de corriente de 3 amperios se mantiene. Transformando, vamos a tener la resistencia en paralelo de 10 y en este caso la fuente de tensión va a transformarse, ¿no?, a una fuente de corriente de 1 amperio. Verificamos el sentido de menos a más. Así. Y aquí tenemos los 1 amperios. Ya tenemos el circuito, ya con este circuito se puede trabajar. O si bien podemos hacer nuevamente una reducción de esta fuente con esta fuente. ¿Por qué? Porque ambas ya comparten los mismos nodos. Están conectados a y a C. Aquí sí se puede hacer la suma, porque además tienen los mismos sentidos, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a dejar nomás con los grafiquitos. Haciendo la reducción. Ya. Como tenemos que volver al circuito original, lo voy a hacer en otra hojita. Aquí. El nodo A, la resistencia de 10 y la fuente. Como tienen el mismo sentido, los dos se mantienen. Y la otra también era de 10. No sé. 1 amperio más 3 amperios. Eso se lo voy a anotar, ¿no? 3 más 1 y tenemos 4 amperios. Se reduce a una sola fuente. 4 amperios. Ya tenemos el circuito modelo. Aquí es donde queríamos aplicar lo que era el teorema divisor de corriente, en este caso, porque hemos comenzado por el lado donde la fuente de corriente. Identificamos los elementos. Aquí tenemos nuestra corriente de alimentación I, la cual va a ingresar al nodo A y se va a distribuir en esta corriente. Como ambas son I sub 10, I sub 10 le voy a poner aquí y aquí le voy a poner IR10, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿no? Ambas, solo para diferenciar. Aplicando el teorema divisor de corriente. Aquí es donde vamos a aplicar. Para practicar vamos a calcular las dos corrientes. Y ahora yo les pregunto, ¿no? Y 10, aquí vamos a calcular, y aquí IR10. Me dictan la expresión completa. A ver. Vargas Apasa William. Díctame la expresión para calcular I10. A ver, otra persona. Subieta Ortiz Beida. La expresión para calcular I10. La expresión, como la formulita que nos dio, ¿no ve? ¿Oxi? Sí, pero ahora adecuándolo, ¿no?, al circuito. Ok. Ujú. Sería 10 Ya, sobre 10 más 10 ya. por 4. Sí, está bien. Ya, ¿está bien?
Ahora, ¿no? Identificando para el teorema divisor. En este caso no se va a notar mucho porque ambas resistencias son del mismo valor. Aquí es la resistencia opuesta, si no me equivoco, sobre la suma de estas dos resistencias por la fuente de corriente o la corriente de alimentación. En este caso es de 4. Para IR10, en este caso va a ser la misma expresión porque de igual forma es de 10 ohmios. Entonces las dos corrientes van a ser las mismas. ¿Cuánto le sale? 2 amperios. 10 amperios. 2 amperios. Ya. Ahora, como ven, si es que no se puede encontrar un valor directamente, debemos reducir así hasta encontrar el circuito modelo y volver al circuito original. Ahora, nos ubicamos, ¿no? Primeramente, estábamos reduciendo a ese lado. Por lo tanto, los elementos que estaban en este lado, es decir, todo este lado que voy a rayar aquí, todos los elementos aquí es donde tenemos que adecuarlo. Y además que en los que hemos eliminado está el valor del que teníamos que calcular. Si se corta, ingresan al mismo link, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, ya sabiendo de qué lado hemos reducido, este sería el elemento que nos va a servir. Y de ahí conocemos solo la corriente. Encontraremos todos los parámetros para diferenciar. Podemos encontrar la caída de tensión. Aquí podemos respetar los signos. En caídas de tensión la corriente va de más a menos. La caída de tensión, ya sea en cualquiera de los dos porque son la misma, además que están en paralelo, lo voy a recalcar aquí. B10 van a ser iguales. Va a ser los 2 amperios por 10 ohmios, ¿no? Y esto nos va a dar los 20 voltios. Con esos datos volveremos al circuito antes a este. Aquí hemos reducido. Aquí podemos ubicarnos o en todo caso pasarnos al siguiente, pero iremos por pasos, ¿no? Aquí. Si bien esta fuente de corriente la podemos trasladar aquí para que no influya mucho, aquí. Ahí lo voy a poner por un momentito, estamos trasladando. Como comparten los mismos nodos, no afecta. Y voy a borrar aquí. Ya. Auxi, creo que no se Esta le tendrá que escucha. ser la misma. Bueno, creo que fue mi señal. Continuaremos. Ay, no, buena señal, ya.
aquí. Ay, qué macana, no se ha guardado. Ya. Ubicaremos las corrientes que tenemos calculadas por el momento. En este circuito, nuestra corriente I, que obviamente va a cambiar aquí. Si cambiamos esta fuente aquí, a este lado lo había acomodado. En este lado que lo he ubicado ya, es la misma que hemos calculado aquí. En este caso, ambas tendrían que ser 2 amperios. ¿Y sería correcto? Yo les pregunto aquí. Decir que ambas aquí son 2 amperios. Sí, no. Ya, daremos tiempo. De hecho, no. Porque las corrientes de aquí de 2 amperios son con una fuente de corriente o de alimentación de 4. Y aquí solo si es que no hacemos la reducción, si mantendríamos, por decir, los 3 amperios, no tendría que ser la misma. De modo de practicar también para ustedes, aplicaremos nuevamente el teorema divisor de corriente. Teorema divisor de corriente. Para las mismas, nuestras nuevas I10 y IR10, ¿no? Así la habíamos denominado. Va a ser 10 sobre 10 más 10. Y en este caso, por 3. Vamos a dejar la fuente de corriente de 1 amperio por un momento para que vean que cambia un tanto, ¿no? Y ya, 3, ¿no? Ambos van a ser. Otra vez más. Nuevamente una disculpa, no está muy buena mi señal. Ya, antes de que me olvide, vamos a acabar este ejercicio. Y si no acabamos, igual les voy a mandar resuelto. Este ejercicio para ustedes, antes que me olvide o por si se vuelve a cortar, en el que tienen que encontrar R. Y es con lo que hemos avanzado hoy día y repasado también, ¿no? Reducción de fuentes y teorema divisor de corriente. Esto es a las 9:30. Para que lo resuelvan con calma. A las 9:30 los que quieren me envían. Y con eso habríamos culminado todos los ejercicios que les he dado de tarea hasta su práctica 1. Eso antes de que se corte, así que le pueden sacar un screen. Es hallar Rx. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí. Ya. ¿Cuánto le sale I10? Les estaba preguntando. Nuestra nueva I10. ¿Cuánto, perdón?
1.5 a mí me salió Oxy. Ahí estoy. Ya confíen ustedes. Ya, 1.5 amperios, ¿no? Nuestra nueva I10. Y ahora, en este caso nos conviene mantener así, por el momento, ya que es en este lado donde se hace la reducción. Y si, por decir, llevamos aquí nuestra fuente de corriente, no está mal, pero estaríamos eliminando este elemento, esa transformación. Así que con este circuito ya podíamos comenzar, pero hemos llegado hasta el último, hasta al modelo en sí, hasta el final. Con este ya podíamos de nuevo retornar al circuito original. Ya, teniendo 1.5 amperios. Ese sí es el valor que está circulando aquí, en el circuito que ya estoy en el superior. Pero en este caso la corriente ya no sería, igual es 1.5 la IR10 que le hemos denominado, y está sufriendo una transformación. Por lo tanto, aquí podemos aplicar ya sea leyes de Kirchhoff de manera rápida en el nodo A, verificando la corriente que ingresa es la I de alimentación. Corrientes que salen va a ser la I10, y en este caso aquí le podemos denominar, para que no se confundan, nuestra I1. Sí, nuestra I1, porque ya hemos usado mucho IR10 y 10. Volviendo a repasar todo lo que hemos hecho, ¿no? Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Corrientes que entran, I, igual a corrientes que salen. I sub 10 más I sub 1. Corrientes que entran, la I son los 3 amperios. I sub 10 lo conocemos, que son los 1.5 amperios. Más la I sub 1, que sería la incógnita, la que no conocemos. Despejamos nuestra I sub 1. Va a ser 3 menos 1.5, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto nuestra I sub 1 va a ser 1.5 amperios. Ya tenemos ese dato. Como ven, estamos repasando gran parte de lo que ya hemos visto hasta ahora en este circuito. Ubicamos nuevamente dónde está I1 en el circuito anterior a este. Ya, aquí. Antes de 10 ohmios, la resistencia de 10 estaba en serie con una resistencia de 8 y 2. Por lo tanto, aquí estaría ubicado nuestra corriente I sub 1. Se mantiene nuestra I de 3 amperios y nuestra I sub 10 por el momento. Hasta ahí. Nuestra I sub 1. Y además recordemos que lo que tenemos que encontrar es en la resistencia 6. Nos falta todavía entonces. Ya. En este circuito, ¿qué podemos encontrar? Si bien podemos encontrar, está en serie, la tensión, la caída de tensión, perdón, en cada resistencia. Más, menos aquí, más, menos aquí. B sub 8 para diferenciar y B sub 2. Y esto aplicando la ley de Ohm, es lo que podemos encontrar. Ya tenemos corriente y resistencia. Simplemente entonces, a ver con color azul nuevamente, aplicando la ley de Ohm. Con azul, ¿no? Vamos a encontrar la caída de tensión en la resistencia 8 y en la resistencia 2. Ya. Ya. En 8, obviamente es I sub 1 y en 2 también la misma corriente porque están en serie. Lo que va a diferir es el valor de la resistencia. I sub 1 es 1.5, así que directamente me dictan los valores de la caída de tensión. I sub 1 es 1.5. ¿Cuánto le sale?
El primero es 12 ¿Ya? y el otro es 3. Voltios. Y ahora seguimos avanzando al circuito anterior a este, ya conociendo esos valores. A ver, si no me equivoco es este, ¿no? Sí, este es directamente este. Y ahora verificamos qué reducción hacían dicho antes a este. Era una transformación, ¿no? Ya, este sería el circuito anterior al otro. Ya, aquí nuevamente ubicamos. Nuestra I principal es 3, este se mantiene. La I también. ¿Qué valores van a cambiar? I sub 10. Aquí conocemos, lo voy a marcar con azul, la caída de tensión más menos en la resistencia 8 y también la caída de tensión, creo que iba en ese sentido, déjenme verificar. En 2 no, este era en serie. No, en 2 no. No en esta resistencia de 2. Por lo tanto, entonces, no es la caída de tensión en ese lado. En 8 nos va a servir. Ya. Teniendo la caída de tensión en 8 y además teniendo el valor de la resistencia, podemos calcular nuevamente nuestra corriente. Pero esta corriente va a ser la misma con la que hemos calculado la caída de tensión. No sé si se nota ya. Hasta ahí. ¿Qué podemos aplicar? Tenemos o podemos aplicar, si bien el teorema divisor de corriente, o podemos aplicar leyes de Kirchhoff en el nodo B. Sin antes se los voy a poner el sentido en el que está yendo la corriente de así. En caídas de tensión, en resistencias, la corriente va de más a menos. Y aquí nuestra I sub 2 le vamos a poner. Ahora, si bien aplicamos leyes de Kirchhoff, que sería lo correcto, teorema divisor todavía no se puede aplicar. Ya. Entonces, aquí aplicando, estoy poniendo debajo del circuito para que haga referencia que estamos trabajando con esos datos. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En el nodo B. Corrientes que entran, I sub 1, igual a corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen? I sub 2. Además que la corriente que está ingresando es de la fuente de 5 amperios. Esa iría en este lado. Aquí. Así sería. Conocemos I sub 1 y lo que queremos calcular es I sub 2. Despejamos. Que va a ser 5 amperios su micrófono de no sé de quién, 1.5. $3.5, ¿no es así? Ya, 3.5. Nuevamente ubicamos dónde están los datos que tenemos. Sí, ¿por qué menos? Ay, perdón, es más. Sí. Es más. Gracias. Sería 6.5 amperios. Ubicamos los valores. La corriente de alimentación I se mantiene. La I sub 10 se mantiene. Ya, aquí otro paso nos hemos saltado.
Ya teniendo la corriente en la resistencia de 2, aquí mismo, aquí abajo voy a poner porque seguimos en este circuito, podemos calcular la caída de tensión en esta resistencia. Va- y 3. ya 13 voltios. Ya, ahora antes de reducir las resistencias de 2, ¿no? En este caso 2 ohmios, era el paralelo entre 6 y 3. Y ahora, ¿qué valores son iguales en paralelo? Vamos a respetar el signo, más o menos. La caída de tensión. Ahora aquí voy a anotar eso. B sub 2 va a ser igual a B sub 6, no más, igual, perdón, a B sub 3, porque está en paralelo. En paralelo y además la tensión en paralelo, si no hay elementos en medio, es la misma. Y por lo tanto, aquí tenemos los 13 voltios. B sub 6, B sub 3, perdón, B sub 3. Ya, ahora aquí a simple vista ya tenemos el resultado, si se dan cuenta. Queríamos calcular B sub 6 y es 13 voltios, porque ahí había una transformación extra. Pero si en caso queremos volver al circuito original y queremos aplicar mallas, por decir, ley de voltajes de Kirchhoff,
Ay, nuevamente una disculpa, no. Ni con mis megas he podido acabar la clase. Ya. Bueno, ya teníamos la respuesta, ¿no? De todos modos. Volviendo al circuito original, les comentaba. Encontraremos lo que es la corriente. Tenemos el valor de la tensión, la caída de tensión. Podemos hallar la corriente. La corriente I sub 3 por la resistencia 3, ¿no? Aquí estamos aplicando lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm le voy a poner. Despejamos corriente. Caída de tensión, 13 voltios, dividido entre 3 ohmios. ¿Cuánto le sale la corriente? ¿Cuánto le sale la corriente? 4.33. 4 punto ¿cuánto? 33. Sí, ya, 4.33. Ya. ¿Qué más podemos calcular? Y ya, de lo propio, de la, en este caso, ya. Por decir, queremos conocer el dato de la corriente de I6. Lo mismo. Pero antes de que me olvide, aquí ya está la respuesta. Esta es la solución. Ahorita lo que estamos haciendo simplemente para recordar. Aquí despejamos corriente 13 voltios dividido entre 6. ¿Cuánto le sale la corriente? ¿Cuánto le sale? ¿13 entre 6? 2.17. 2. ¿Cuánto? Perdón. 2.17. Ya. Está bien. Ahora ubicamos esos datos nuevamente. Ya. Por ejemplo, la de I3 no va a ser la misma porque este sufre una transformación, pero el que se mantiene va a ser la la I6. No, eso se puede. La I3 no, porque va a cambiar, sufre una transformación, entonces sería en vano, pero para que ustedes practiquen es lo que hemos calculado. Ahora, aquí le había puesto I8. La I8 es igual, ¿no? Aquí lo voy a anotar a nuestra I1. I1 la habíamos puesto en un inicio, pero ya este es el circuito principal. Y nuestra I1 era 1.5 amperes, si no me equivoco. Ahora, siendo ley de corrientes en el nodo B nuevamente, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, decimos corrientes que entran, nuestra I8, corrientes que salen, estamos aquí, voy a poner nuestra nueva I3, ya, así que sea. Corrientes que entran I8, igual a corrientes que salen. I3 más nuestra I6. Y pueden calcular, en este caso, la I3, ¿no? Como van a ver, va a cambiar un poco, pero a ver, lo calcularemos. Nuestra I3 va a ser igual a la I8 menos nuestra I6. La I8 es 1.5 y la I6, a ver, déjenme revisar, 2.17, va a salir una corriente negativa. ¿Cuánto le sale? Negativa va a salir. Va a ser 1.5 menos 2.17.
¿Cuánto le sale? Uno con y aquí sale 0.67. Me dirán tal vez no porque sale negativo. Bueno, yo lo he puesto a propósito, no el sentido que estuviera saliendo. Pero aquí lo que tienen que hacer prevalecer, ¿no? Por decirlo así, es el sentido en el que está yendo la fuente de tensión. En fuentes de tensión la corriente va de menos a más. Por lo tanto, la I3 no estuviera saliendo del nodo B, sino ingresando al nodo B. ¿No? Solo una pequeña observación para ustedes. Si sale negativo es porque se han equivocado en el sentido de la corriente. Estaba yendo al otro lado, por decirlo así. Y hasta ahí el repaso general. Dudas, preguntas de este ejercicio que era un poquito largo. Este día hasta las 9:30, para enviarme los que quieran. Y con eso habríamos acabado todo lo que es circuitos. En general, ¿no? Porque es básico. Dudas, preguntas. Bueno, nos queda 8 minutos, aprovechando si nadie habla, en indicarles, ¿no? La parte de... ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, creí que no habíamos hecho ejercicios combinados conmigo, por eso íbamos a pasar el día de mañana. Y no, bueno, estos son los ejercicios combinados. Déjenme ver. Estos con interruptores, con resistencias y motores, focos. Esos son los ejercicios combinados a los que me refería. Hemos resuelto los propuestos, prácticamente estos conmigo, así que en vano. Y ahora les indico en este mismo PDF, ¿no? ¿Dónde están los otros? De la misma forma, así llamados combinados, para que ustedes los revisen de una repasada, porque puede entrar similar. Este, por ejemplo, en el que habla de un generador. Aquí está ubicado el generador y lo adecua, ¿no? A un circuito. Tienen la distancia de líneas, a lo que hemos hecho nosotros similar, y adecuan ahí un motor A y un motor B. Como ven, lo transforma a un circuito y este está resuelto, está con resultados, así que lo pueden ir revisando. Ese es un ejercicio combinado, esto lo tienen. Este es otro de la misma forma, usando tramos. Les dan, aparte, ¿no? de los tramos, la sección de los conductores. En el primer tramo, la potencia, el rendimiento y todos los pasitos que deben seguir están aquí. Cómo calculan, qué aplican. Por ejemplo, esto es de la primera clase que hemos aplicado, es la ley de Poliet, si no me equivoco. Otro que aquí han aplicado es lo que es potencia, despejando, ¿no? Potencia como tal. Aquí aplicado, si no me equivoco, leyes de Kirchhoff. Aquí la ley de Ohm. Sí, combinados.
aquí, bueno, esta expresión no la hemos visto conmigo, pero es para resistencias, pérdidas por calor. Vamos a ver, lo voy a anotar aquí. La potencia, si bien puede tener o se puede calcular por el voltaje por corriente o, en este caso, hablando de resistencias, la resistencia por la corriente al cuadrado. Esto normalmente para pérdidas o bien su derivación de la potencia igual a la caída de tensión puede ser, o la tensión voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. ¿Mm? Pueden aplicar eso. Esas son las derivaciones en cuanto para calcular potencia. Ya, a ver. ¿Qué más? Ya nos queda 5 minutos. Sus nombres antes de que se acabe la sesión. 23 nombres. A eso me refería, ¿no? A los ejercicios combinados, pero ya hemos hecho propuestos conmigo y tienen además, ¿no? Los, ¿qué se llama aquí? Los resueltos, así que lo pueden ir revisando. A no ser que tuvieran unas dudas desde la primera clase, ¿no? Si ya tenían que repasar ustedes. Conmigo ya habríamos concluido todo lo que es circuitos. Hemos hecho reducción, teorema, leyes, transformación de fuentes, todo lo que puede este examen, que va a ser netamente circuitos. Ahora, antes de que se acabe la sesión, ¿tienen preguntas? Porque mañana no vamos a pasar. Oxy, de los ejercicios propuestos, de los ejercicios de la práctica que vienen con su respuesta, comprobó si son las correctas. Puede que esté haciendo ya. mal, pero no me sale. Ya, dame un segundito. Vamos a ver eso. ¿Dónde está? Prácticas. Ya, aquí está. ¿Cuánto tenemos? Ya tenemos 3 minutos. Y ya, por favor, dense prisa al poner su nombre. Mientras les muestro la práctica. Ya, aquí les voy a indicar dónde están los que tenían respuesta. Y ya, aquí. Del de 36 voltios, creo que me dices, ¿no? O tal vez han llegado ahí. Estos 36 voltios, no, yo lo he verificado por diferentes métodos. Es un error que está en su PDF del ingeniero ya de hace bastante tiempo. No sale 36 y resolviendo por una u otra manera sale otro valor. Así que no se preocupen si no le sale 36. Yo lo tengo resuelto esto, así que yo sé cuánto tiene que salir. Por así tienen que salir 15 voltios, entonces toditos tienen que sacar 15 voltios. No hagan artificios para sacar 36. Gracias, Oxy. 5 hojas, yo estaba tratando de sacar 36 ahí. No, tranquilo. Bueno, eso me tienen que preguntar, no ustedes, porque a ustedes les perjudica. Eso es un error que el ingeniero todavía no ha corregido, pero a ver, yo le voy a decir que todavía no corrige en su texto. Por ejemplo, aquí también no hay un pequeño error. Estoy dando cuenta que no sale 100, era 125. Y eso el ingeniero ya lo sabe, ¿no? A ver si lo va a corregir tal vez ahora. Y a ver, el 10, el 9, los resultados son, si no me equivoco, solo ese es el de 36, el que no les va a salir exactamente 36. Es el único. Y los demás no tienen respuestas. Así para poner. El 11 sale, las respuestas que están aquí sale. Les recomiendo que trabajen con 3 decimales como está. ¿Vale? Lo que va a diferir tal vez es 1 o 2 decimales. Fuera de eso, nada. Esto de determinar el precio de energía nadie me ha dicho, me imagino que he entendido porque es básicamente sencillo. Y que si no hay preguntas fuera de la práctica, nos veríamos el siguiente jueves. Sí, el siguiente jueves, porque mañana vamos a pasar. La clase del día de mañana la hemos pasado o adelantado el día de hoy. Así que
Que les vaya bien su examen. Va a ser sí o sí el día lunes. Así que prepárense. La práctica es para el 7, para el jueves. Y sí, ya, listo. Bueno, ¿no hay preguntas? Sí, yo tengo una duda, pero no es frente a la práctica. Creo que ya Sí, dime. estamos, que otras materias están volviendo a las clases presenciales, ¿no? Tengo ya otras auxiliaturas que ya están diciendo presencial. ¿La ¿Ya? clase se va a mantener virtual? Sí. Ya. Bueno, yo les comento que como auxiliares todavía no hay esa disposición o resolución de volver a presenciales. Pero si en caso, el lunes creo que ya empiezan las clases presenciales, si en caso requieren y vamos a pasar presencial, siempre y cuando yo coordine el aula, ¿no? En la carrera vamos a pasar y se va a mantener obviamente el horario que es jueves a mediodía. Si en caso, obviamente, solo les voy a hacer saber con